Que el hecho de que tú no tengas los medicamentos es responsabilidad tuya, no es responsabilidad del asegurado o del derechohabiente. Se supone que deberías de tener los medicamentos a tu disposición para otorgar tu servicio de salud. Entonces, obviamente, pues el IMSS estuvo obligado a reembolsar esos gastos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado qué son las guías de práctica clínica? ¿Algunos sí? Bueno, para los que no lo han escuchado, las guías de práctica clínica como tal son documentos que emiten determinadas autoridades, en este caso donde como tal encontramos algunas guías, es dentro del IMSS y dentro de otra institución que se le conoce como CNP. Estas guías de práctica clínica, digamos que son un conjunto de pautas que los médicos, o recomendaciones que tienen los médicos a su alcance, que otros médicos han emitido diciéndole, ¿sabes qué? Determinada situación, determinada enfermedad se puede analizar o se puede llevar a cabo con tal tratamiento. Es decir, como bien lo dice su nombre, es una guía que pueden seguir cualquier tipo de profesional de la salud con la intención de la mejoría o incluso para optimizar, obviamente, la atención de los pacientes. Entonces, otra forma de decirlo es que es el conjunto de recomendaciones que hacen expertos en ciertas áreas de la atención médica para dar a conocer cuáles son las mejores prácticas clínicas actuales. Esto es algo muy importante porque estas guías de práctica clínica normalmente son analizadas por todo el gremio médico, obviamente para tenerlas actualizadas y para decirle obviamente a los demás profesionales de la salud, ¿sabes qué? Esto es lo nuevo que ha salido, digamos, algo por el estilo. Entonces, este documento es muy importante realmente para algunos profesionales de la salud porque resulta que ya platicamos anteriormente de que obviamente una de las pruebas importantes dentro de cualquier tipo de procedimiento judicial es la prueba pericial. Y resulta que los peritos se apoyan mucho en estas guías de práctica clínica. De hecho, algunos de los amparos y de las sentencias que estuvimos platicando anteriormente, varios de los dictámenes médicos que se han emitido o de los dictámenes de los peritos que se emitieron en su momento se basaron en esas guías de práctica clínica. Ahora, es muy importante saber que no son obligatorias para ustedes, los profesionales de la salud. Sin embargo, sería bueno que los tuvieran en cuenta, precisamente porque si es algo de los que se basan para comparar tanto el expediente como la literatura, los peritos, pues obviamente sí sería algo relevante de que lo pudieran tener en cuenta. Ahora, estas guías de práctica clínica, como les mencionaba, las han emitido instituciones como el IMSS o la CNTEC. Y bueno, aquí tenemos la liga, por si alguno de ustedes quisiera consultarla. Obviamente la intención de estas diapositivas es que si alguno de ustedes quisieran en algún momento que se los pasáramos, nos pudieran mandar un mensajito, obviamente para que les pudiéramos pasar esta presentación o tuvieran esa información que estamos platicando aquí, pues de una manera un poquito más rápida. Entonces, bueno, ya hablamos de las guías de práctica clínica. Ahora vamos a retomar como tal cuestiones importantes como el consentimiento informado. Ya hablábamos un poquito hace rato de este consentimiento informado, pero aquí vamos a ahondar un poquito más en ese sentido. Bueno, resulta que hay un libro que se le conoce que se llama Consentimiento válidamente informado y es emitido por la Secretaría de Salud. Aquí nos establece como tal un concepto de este consentimiento informado. Ya vimos uno anteriormente, pero vamos a retomar otra vez otro. Dice, el consentimiento informado es el acto de decisión libre y voluntaria realizado por una persona competente. El paciente debe estar realmente competente para poder emitir su consentimiento, en el cual el paciente mismo acepta las acciones diagnósticas, que es lo que les mencionaba, no nada más intervenciones, por ejemplo, quirúrgicas, sino también incluso diagnósticos. Entonces, tienen que ser diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundado en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le pueden ocasionar. Otra forma de definir este consentimiento informado lo tenemos dentro de la Ley General de Salud y nos dice que es la conformidad expresa de una persona manifestada por escrito, que es lo que les mencionaba, o sea, sí o sí tiene que estar por escrito para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud. Esa es otra definición que podemos lograr y un poquito más sencilla, más simple. Ahora, este consentimiento informado, pues digamos que, bueno, a mí me gusta mucho cuando estudio cualquier tipo de cosa saber el porqué de algo, ¿no? En el caso del consentimiento informado,
El por qué se tiene que recabar es porque resulta que cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de diagnóstico, realmente vulnera hasta cierto punto algunos derechos muy importantes que tienen los pacientes y obviamente que tenemos todas las personas en general. ¿Cuáles son estos derechos que se pudieran vulnerar con los tratamientos o con los diagnósticos que llevan a cabo los profesionales de la salud? Bueno, tenemos que principalmente es el libre desarrollo de la personalidad. Este es un derecho humano relativamente nuevo que como tal no está dentro de la Constitución política de aquí de nuestro México. Sin embargo, lo han desarrollado como tal los diferentes, vamos a decir, los jueces, que como tal son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como tal, este derecho al libre desarrollo de la personalidad es que todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra vida como nosotros queramos. Así, en términos sencillos, es eso. Entonces, obviamente, ninguna persona, ninguna autoridad, ninguna dependencia pública, por ejemplo, puede interferir en ese proyecto de vida o en esa forma en la que nosotros queremos vivir nuestra vida. Y bueno, obviamente del consentimiento informado, principalmente también tiene una base legal, y esa es la Ley General de Salud, dentro del artículo 51 bis 2, que dice que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Muy bien, entonces, como bien les decía hace ratito, hay casos en los que se debe de recabar el consentimiento y hay casos en los que no. ¿Cuáles son los casos en los que sí se tiene que recabar el consentimiento informado, sí o sí? Bueno, los encontramos dentro de un reglamento de la Ley General de Salud, y aquí los tenemos. Son 10, y el primero es el ingreso hospitalario. Después, es decir, dentro de cualquier tipo de urgencia o persona que se vaya a registrar apenas en un hospital, incluso aquí no lo menciona así, pero también lo han desarrollado diferentes jueces que así debe de ser. Cuando una persona entra a un consultorio, simplemente a una simple consulta o un simple diagnóstico, tiene que obviamente firmar un consentimiento informado. Les digo, aquí como tal, dentro de este reglamento no lo establece, pero también se debería de firmar. Entonces es el ingreso hospitalario o el ingreso a cualquier tipo de clínica. También procedimientos de cirugía mayor, procedimientos que requieren anestesia general o regional, que si recordamos es lo que estábamos platicando hace ratito, que dentro de la norma oficial mexicana que regula la anestesiología. También en la salpingoclasia y vasectomía, donación de órganos, tejidos y trasplantes. Luego tenemos la investigación clínica de seres humanos, algo que para mí me pareció interesante. Luego la necropsia hospitalaria, procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo. Aquí pues obviamente depende mucho del médico, del profesional de la salud, de qué se trate y que realmente considere que es algo importante recabar el consentimiento de la persona. Después tenemos cualquier procedimiento que entrañe mutilación, amputación o extirpación orgánica. Y finalmente cuando le estime pertinente el personal de la salud. Después tenemos como tal las excepciones a recabar este consentimiento informado. Bueno, ya platicábamos anteriormente que es en caso de urgencia, ¿no? Pero así muy en específico se establecen tanto dentro de las sentencias que estuvimos platicando anteriormente como de la ley, se puede desprender lo siguiente. Las excepciones son siempre van a ser en caso de urgencia. Si no es una urgencia, sí o sí tienen que recabar el consentimiento informado. Y dice, en caso de urgencia y que el paciente no pueda autorizar el tratamiento, lo debe de autorizar el familiar, persona que lo acompañe, representante legal o incluso el tutor de la persona que vaya a ser intervenida. El segundo caso, también caso de urgencia, que el paciente no pueda autorizar el tratamiento y que además de ello no exista otra persona que lo acompañe. Ajá. En ese caso no es necesario recabar el consentimiento informado, pero sí requiere la ley que hagan diferentes actos, como por ejemplo que, bueno, como no se puede recabar el consentimiento, sí o sí el médico o el profesional de la salud tiene que preservar tanto la salud como la vida del paciente. Y obviamente para ello tiene que dejar constancia en el expediente clínico. Ahora, la tercera excepción como tal también es una urgencia, pero resulta que aquí, bueno, yo lo veía dentro de un caso muy práctico. Decía, ok, a ver, la persona resulta que está dentro de una emergencia, me parece que estaba, creo que en el quirófano, algo por el estilo, había surgido una urgencia,
el familiar resulta que se encontraba dentro de la institución hospitalaria. ¿Qué fue lo que hicieron los médicos? Ellos actuaron, preservaron la vida, la salud del paciente, pero no recabaron el consentimiento informado. Ahora, si se dan cuenta, eso transgredería lo que vimos en la segunda excepción. ¿Por qué? Porque resulta que sí estaba el familiar ahí con el paciente. Pero ¿qué creen? Que en este caso no podríamos hablar como tal de una negligencia médica o de una responsabilidad que pudieran tener los profesionales de la salud. Porque si los médicos no actuaban en ese momento y se esperaban a lo mejor hasta 5 minutos para poder recabar el consentimiento informado del familiar o de la persona que lo acompañaba, eso hubiera podido generar que obviamente se le ocasionara un daño o incluso que pudiera perder la vida ese paciente. Entonces también en ese caso, cuando incluso los familiares o alguna persona esté acompañado o esté acompañando al paciente, pero sea tal la urgencia que si no actúan de manera rápida, entonces ahí también es una excepción al consentimiento, a recabar el consentimiento informado. Entonces tenemos que, en dado caso de que el consentimiento informado no sea recabado, lo que les mencionaba anteriormente, primero que nada, 2 médicos que sean los tratantes del paciente tienen que actuar y tienen que estar de acuerdo en el tratamiento. Además tienen que dejar constancia dentro del expediente clínico y finalmente tienen que emitir un informe justificado a los comités de ética y a la autoridad judicial competente en dado caso de que sea aplicable al caso. Ahora, hablemos de algo también importante o que yo he visto también que de repente tienen algunas dudas los profesionales de la salud, es qué sucede cuando el paciente se quiere ir o quiere abandonar el tratamiento sin la recomendación como tal del médico. Y bueno, resulta que sí, se puede ir en efecto. Nadie está obligado a que sea atendido, nadie está obligado a llevar a cabo el tratamiento que le recomendaron sus médicos. Pero pues obviamente sí tienen que haber determinados elementos que tienen que tomar en cuenta el profesional de la salud, incluso las instituciones hospitalarias, para deslindarse de responsabilidad. ¿Cuáles son esas? O bueno, incluso, ¿cuáles son esas? Primero que nada, son 4 requisitos para deslindarse de responsabilidades. El primero de ellos es que el usuario, el familiar o persona que lo acompañe deberá redactar un documento en que se expresen claramente las razones que motivan el egreso. Este documento en sí lo tienen que redactar los familiares, pero incluso lo pueden redactar ustedes, a lo mejor a computadora, lo imprimen, simplemente que el paciente lo firme. Pero si ustedes lo van a hacer, que yo, bueno, al menos a mí, si yo tuviera esa obligación, preferiría emitirlo yo, tienen que también tener en cuenta algunos otros requisitos, como por ejemplo que dicho documento debe ser firmado por 2 testigos idóneos. Esos 2 testigos idóneos tienen que cumplir también otros 2 requisitos. El primero, un testigo que vaya a firmar también, tiene que ser, digamos que, designado por el hospital, y otro testigo tiene que ser designado por el paciente. El tercer requisito es que dicho documento debe de mencionar que el usuario, persona que lo acompañe, acepta las consecuencias y riesgos que el alta genera y que libera de responsabilidades a la institución y al médico. Entonces, en ese caso es lo que vemos, ¿no? Aquí es la parte importante de que, ok, yo acepto que probablemente esto pueda ocasionar un daño a mi salud o un daño a la salud de mi acompañante, de mi familiar. Entonces, ahí yo lo acepto y deslindo de responsabilidad a los médicos y a la institución hospitalaria. Y finalmente tiene que emitirse por duplicado, uno para el paciente y uno que se queda en la institución hospitalaria. Esto no nada más es para la cuestión de los hospitales, así lo menciona dentro de la norma oficial número 4 del expediente clínico, pero también esto es aplicable para los consultorios que tengan obviamente los pacientes ambulatorios, porque también puede surgir eso, de que el paciente ya no quiera continuar con el tratamiento, pero de preferencia los médicos, los psicólogos, los odontólogos, cualquier tipo de personal de la salud debería de emitir un egreso voluntario, una hoja de egreso voluntario en el que obviamente se deslinde de esas responsabilidades que tiene. Ahora, nota, y es algo muy importante, a lo mejor me parece que hace rato estaban diciendo que aquí nos acompaña una nutrióloga. Resulta que si bien el expediente clínico, que es la norma oficial mexicana número 4, la que les mencionaba hace ratito, pues en términos generales está redactado como tal, en términos muy estrictos a los médicos, no por ello quiere decir que los demás profesionales de la salud
no estén obligados a seguir esas pautas, sino más bien que obviamente para determinado caso en particular, para los odontólogos, para los nutriólogos, para los veterinarios, incluso los que estudian médica veterinaria, tienen que aplicar, digamos que lo que sea realmente conducente dentro de su profesión. Entonces también les aplica la norma oficial mexicana del expediente clínico, aún y cuando obviamente pues no sean como tal médicos, ¿no? O doctores. En el área, por ejemplo, del expediente clínico también se menciona que los expedientes que vayan a emitir, por ejemplo, los psicólogos, los nutriólogos u otro personal, tanto la historia clínica como las notas de evolución, se deben ajustar a la naturaleza de los servicios prestados, atendiendo a los principios científicos y éticos de su profesión. Ahora, como tal, ya aquí no estamos hablando de legislaciones o lo que normalmente nosotros entendemos como leyes, ¿no? Sino estamos hablando de algo que se le conoce como normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son accesorios a las leyes para poder regular determinadas actividades. En este caso, les vamos a presentar aquí algunas normas oficiales mexicanas que pudieran ser conducentes de repente para cualquier persona. Bueno, ahorita tenemos algunos estudiantes de medicina, cualquier persona que quisiera pues acercarse a determinada área, ¿no? Entonces tenemos a la norma oficial mexicana número 1, emitida en el 2012. Esta norma tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las residencias médicas en las unidades médicas receptoras de residentes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Esto es muy importante, yo creo que para los residentes, porque aquí se establece algo muy importante, que son los derechos que tienen los residentes. Entonces sería bueno que las personas que los estudiantes, si van a hacer su residencia, que lo tengan en cuenta. Luego, obviamente, lo que ya platicamos de la norma oficial mexicana número 4 del expediente clínico, la norma oficial mexicana número 5 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Esto es muy importante también porque resulta que también un médico puede ser sentenciado por mala praxis si dentro de su consultorio o dentro del hospital, que vamos a ver en su momento, no está debidamente, pues que no tiene las condiciones necesarias que establece la ley, obviamente para que se funcione de manera adecuada. Después tenemos a la norma oficial mexicana número 6, que es para la práctica de anestesiología, de la que hablamos hace ratito. La norma oficial mexicana número 30, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, el tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Este igual es muy importante porque supongamos que en algún momento alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad pudiera a lo mejor tener un accidente dentro del consultorio o bien dentro de un hospital, también podrían ser responsables tanto la institución hospitalaria como pues, obviamente el personal de ahí. Luego tenemos la norma oficial mexicana 13, que tiene como intención uniformar los criterios y procedimientos para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucales de mayor frecuencia en México. Esto es muy importante sobre todo para los odontólogos. Luego la norma número 11, que es para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos. Este es importante, muy importante para las personas que estudian veterinaria o los que ejerzan también esa carga, pero resulta que también habla de la rabia humana, entonces también es importante para los médicos. Luego la norma oficial número 43, que dice que los servicios de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. Esta igual es muy importante para los nutriólogos. Y finalmente vamos a pasar a la parte que establece los derechos de la salud de los pacientes. Aquí como tal ya les voy a hablar de casos prácticos, también vamos a hablar de algunos amparos. Y aquí sí me gustaría que si pueden participar porque siento que están bastante buenos los ejemplos. Bueno, aquí quiero hacerles varias preguntas obviamente para poder ser que sea más práctico. Resulta que una mujer, bueno, en un caso en específico, una mujer embarazada acude al IMSS y obviamente estaba buscando atención médica, pero resulta que esta mujer que estaba embarazada ya había sido dada de baja por su patrón, por lo cual ya no estaba asegurada, ya no era derechohabiente. Y entonces la pregunta aquí es,
¿el IMSS estaba obligado a prestarles el servicio médico o no? ¿Quién vota por qué no? ¿No? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, resulta que sí estaban obligados. Esta mujer interpuso el amparo, que es lo que les mencionaba hace ratito. Es un recurso que tienen todas las personas para poder atacar algún acto de autoridad. En este caso, el acto de autoridad era el IMSS. Más bien dicho, no era como tal un acto, sino una omisión de prestar el servicio médico. Entonces resulta que interpone esta mujer el amparo y los jueces determinan que en efecto el IMSS tiene que prestar el servicio de salud, pero solamente en casos de urgencia. Volvemos a lo mismo, en casos de urgencia se van a dar cuenta, en lo que vamos a ver posteriormente, que es la excepción a todas las reglas, ¿vale? Si es cierto, para gozar de servicio de salud en el IMSS tienes que estar asegurado o tienes que ser derechohabiente, pero en casos de urgencia ahí sí no. Dicho ello, es muy importante porque inclusive en clínicas o hospitales privados de igual manera incurren en responsabilidad. También incurren en responsabilidad. De hecho, tenemos igual aquí un caso de... Bueno, lo vamos a platicar igual. Perdón. No. Ok, bueno, entonces resulta que eso es lo que sucede. Ahora bien, también esta obligación que tienen como tal el IMSS de prestar el servicio en caso de urgencia lo podemos encontrar dentro de la Ley General de Salud en el artículo 55, que establece lo siguiente: las personas o instituciones públicas o privadas, lo que mencionaba aquí el abogado, que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán por los medios a su alcance que los mismos sean trasladados a establecimientos de salud cercanos en los que puedan recibir la atención inmediata sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones. ¿Qué quiere decir? Como bien lo dice aquí, en dado caso de que surgiera una urgencia y resulta que, por ejemplo, una persona es atropellada aquí abajito de la clínica Tulancingo, la pueden traer para acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer como tal esta institución de salud? Tiene que velar por estabilizar al paciente y en dado caso de que si el paciente no tenga los recursos económicos para solventar los gastos de aquí, los tienen aquí, esta institución, tienen que trasladarlo a una institución, ya sea por ejemplo puede ser el IMSS, puede ser el ISSSTE, supongamos que es un servidor público, o incluso a pues, las instituciones públicas de salud. Bien, aquí otra pregunta para ustedes. Resulta que una persona, yo escuché este caso en las noticias, una persona acude a un hospital privado en el cual también pues, era una mujer también que estaba embarazada. Acude a un hospital privado, va a la sala de urgencias y resulta que los médicos o los de urgencias de ahí le dicen a la mujer: no tenemos el personal especializado para poderte atender, vete a otro lado. ¿Creen ustedes que estuvo bien o que estuvo mal lo que hicieron los médicos ahí? ¿Quién dice sí a que estuvo bien lo que hicieron? ¿Nadie? Muy bien. ¿Usted? Ok. Bueno, resulta que los médicos también pueden incurrir en una responsabilidad penal en dado caso de que no atiendan a una urgencia. Como les decía, si bien a lo mejor el especialista no estaba en ese momento en la institución hospitalaria, aún así las personas que estaban dentro de la sala de urgencias, ¿qué era lo que tenían que preservar como tal? ¿O qué era su obligación hacer? Como lo que les mencionaba hace ratito, estabilizar al paciente y en dado caso de que no tuviera los recursos económicos o incluso la institución hospitalaria no tenga los recursos suficientes para atender a ese paciente, lo tienen que canalizar a otra institución, donde obviamente sí lo puedan atender. Yo tengo una pregunta o duda hasta cierto punto. En el caso del COVID se dio muy frecuentemente esa situación. ¿Tú como abogado consideras que incurrían de igual manera en responsabilidad penal o en este caso algún tipo de responsabilidad? Se estuvo escuchando mucho, bueno, yo escuché muchas historias dentro del IMSS, que lo mismo, llegaban las personas a la institución y resulta que estaban llenísimos. Hay algo importante que conocemos todos los abogados, que es un principio del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Si bien es cierto que probablemente el tardarse en atender a una persona, o bien si no tienes los recursos necesarios para atender a una urgencia, no puedes ser responsable de algo que materialmente no puedas hacer, ¿no? Por ejemplo, o sea,
Yo quisiera volar, por ejemplo, pero no lo puedo hacer, no estoy obligado, nadie me puede decir, oye, es que tú vas a ser responsable, tú vas a ser culpable de tal cosa, no lo puedo hacer, ¿no? Lo que sí es importante, y es lo que les mencionaba cuando estábamos hablando de las normas oficiales mexicanas, resulta que si los hospitales, por algún tipo de cuestión, no sé, falta de cuidado, no tienen todas las condiciones necesarias dentro de su hospital o incluso dentro de un consultorio, también sí pueden ser responsables, porque justificadamente no pueden decir es que yo no tengo los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque oye, se supone que tú tienes que acatar estas normas. Tú como hospital, tú como consultorio tienes que tener dentro de tu consultorio, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser posible de que no atendieras esa urgencia porque te faltaba el botiquín cuando tú estabas obligado a tener ese botiquín a tu disposición? Entonces, en ese caso sí podríamos hablar como tal de la negligencia. Pero lo que mencionábamos anteriormente, si no existen las condiciones porque realmente la ley no te lo establece, pues desafortunadamente no pueden estar olvidados. Lo que sí es que sí tendrían que canalizarlo al lugar donde sí tengan los recursos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bueno, entonces, en el hipotético de que un endocrinólogo o un reumatólogo sean los únicos que están en una clínica pequeña, se me ocurre ahorita, el endocrinólogo tiene 60 años y se le reventó a la persona el páncreas. El endocrinólogo nunca, el reumatólogo mejor, nunca ha atendido algo que no sea de su especialidad. Hizo la carrera, hizo la especialidad y nunca se metió a atender otra cosa. Está obligado reumatólogo a hacer que sabe o aparentar que sabe y moverle porque es una urgencia, o está obligado a decirle, por favor, trasládalo a un lugar donde sí pueden atenderlo, porque esto, a pesar de ser una urgencia y tener un botiquín, no es de primeros auxilios, es algo más específico. Algo más específico. Sí, sí. Yo no... Tendríamos en ese caso la misma situación de la que hablamos ahorita. Nadie está obligado a lo imposible. Como bien dice usted, si por ejemplo el médico especialista en determinada área ya tiene a lo mejor todas las edades del mundo, ¿no? Y ya realmente o materialmente no puede responsabilizarse de ese médico, de ese paciente o de esa atención, entonces sí, lo que tiene que hacer es avisar. En este caso debería de tener las instituciones de salud un área de servicio social, en el cual esos de servicio social tienen que buscar la manera de canalizar esos pacientes o de trasladarlos a un lugar en específico donde sí lo puedan atender. Yo considero que en ese caso en específico que menciona el licenciado, hola, lo que está obligado sí sería, por ejemplo, en caso de emergencia, brindar primeros auxilios en base a sus conocimientos, ¿no? Y en base a sus posibilidades, para eximirlo de cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, no está como tal supeditado u obligado a atenderlo, ¿no? O a poder actuar conforme a lo que no está capacitado. Sí, por supuesto. Así es. Es que a final de cuentas, como bien mencionaba usted, si no es una cuestión de primeros auxilios, algo que a lo mejor cualquier tipo de médico debería de conocer, o incluso médico o técnico, entonces sí, ahí sí hablamos que algo muy en específico no puede ser atendido por alguien que no es de esa área. Sin embargo, incluso también es algo importante que tienen que saber ustedes, que hay una tesis u otro amparo o otra sentencia de la que estamos hablando también aquí, que establece también eso. También más o menos los hechos del caso es ese en específico. Resulta que también va una persona a la cual tiene una urgencia de una especialidad muy en específico y lo atienden los médicos que estaban dentro del área. Resulta que la persona al final, pues como no es atendida, como dicen ustedes, por un especialista, tiene un daño. Ahí en ese caso, la pregunta es, ¿los médicos que atendieron la urgencia, aún y cuando no era su área de especialización, cuando realmente lo que te deberían de tener son conocimientos especializados en esa área, son responsables? ¿Tú dices que sí? Sí. Resulta que la tesis dice que no. ¿No? Dice que no. ¿Por qué? Porque los médicos tienen una obligación, tienen dos tipos de obligaciones como tal. Cualquier tipo de profesionista, los abogados, los médicos y en general. Existen obligaciones de resultados y obligaciones de medios. Las obligaciones de resultados como tal es cuando tú le garantizas a tu cliente, a tu paciente, a quien sea,
que va a obtener determinado resultado, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo muy tangible de las obligaciones de resultados? Los cirujanos plásticos, ¿no? Los que se van a operar la nariz, por ejemplo, las personas. Lo que quieren es tener la nariz de determinada forma. Entonces, si el médico cirujano plástico le dice, tú vas a tener la nariz de determinada forma, y no lo hago, no logro que tengas esa forma de tu nariz, entonces soy responsable de una de dos, o repararte el daño, o bien cumplirte como tal de lo que acordamos. Y la segunda obligación es la obligación de medios. Esta es, en términos generales, para cualquier tipo de profesional de la salud, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos incluso en la lámina que vimos al principio, la finalidad del médico es mejorar la salud del paciente, pero todos sabemos que aún y cuando el médico haga las cosas como deben de hacerse, con la mayor calidad que se le requiere, aún así puede suceder de que los pacientes no mejoren, o incluso hasta mueran, ¿no? Entonces el médico, aún y cuando el paciente haya muerto o tenga algún daño, si el médico hizo las formas de manera correcta, si estuvo apegado su actuar a la lex artis, que es lo que platicábamos hace rato, resulta que no puede ser obligado, no puede ser responsable de determinada situación. Entonces, en este caso de lo que les platicaba de la tesis, que decía eso, de que los médicos que atendieron determinada urgencia, que no eran de esa área de especialización, los absolvieron, digamos, de cualquier tipo de responsabilidad, porque dijeron, bueno, es que los médicos actuaron, digamos, que de acuerdo a su ética, de acuerdo a su moral, porque al final ellos quieren preservar la salud y la vida del paciente con los medios que tienen a su alcance, ¿no? Si a lo mejor eso provocó que el daño no fuera el mayor, sino fuera mínimo, en cualquier otra circunstancia que no sea una urgencia, ahí sí existiría responsabilidad. Pero como esos médicos solamente tenían la obligación de medios, entonces, pues, ¿qué crees, paciente? Si bien es cierto que se te ocasionó un daño, o a lo mejor incluso perdiste alguna extremidad o algo por el estilo, ¿qué crees? Que si no te hubieran atendido, estarías peor o incluso estarías muerto. Pues ahí, entonces, los médicos no serían responsables. No sé si me di a explicar. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro caso práctico? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que sucede en las urgencias. Ahora, como les mencionaba hace ratito, y como lo mencionaba incluso también el abogado, los médicos que no atiendan a las urgencias, en determinados casos muy en específicos, pueden ser responsables penalmente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que platicaba la licenciada Osmar, que pueden incurrir en prisión, o pueden terminar en prisión, multa, reparar el daño, o incluso perder la licencia por determinado tiempo. Y se establece dentro del artículo 469 este delito, que este delito como tal se refiere a, bueno, más bien dicho, se le conoce como delito contra la salud. Y dice lo siguiente: el profesional técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niega a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, regresamos de nueva cuenta a la urgencia, poniendo en peligro la vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión, multa, suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años. Es decir, lo mismo, o sea, les digo, siempre las urgencias son la excepción a toda la regla. Si una persona viene y tú no lo quieres atender por una razón, por una causa injustificada, entonces puede ser sentenciado penalmente. Y finalmente, pues, bueno, podemos encontrar dentro de la Ley General de Salud y también el reglamento de la Ley General de Salud, dentro de los artículos 69, 71, 73 y 74, si los analizamos y los interpretamos, podemos sacar la siguiente conclusión: que en el caso de urgencia, además de estar obligados las instituciones de salud y los médicos a prestar atención inmediata, si no cuentan con los recursos suficientes para atender la urgencia, deberán transferir al usuario a otra institución que asegure el tratamiento, y esa institución está obligada a recibirlo. No es, te marco, oye, ¿lo puedes recibir? No, o sea, bueno, sí puedo, pero no quiero. No es que no quieras, te lo voy a mandar porque tú tienes los recursos para poder atender esa urgencia. Entonces tenemos que, en tal sentido, el personal del hospital tiene que hacer las siguientes acciones. Primero que nada, en los casos de urgencia, obviamente, tienen que atender al paciente, tienen que estabilizarlo,
Y si el paciente o la institución hospitalaria o el consultorio, la clínica, lo que sea, no cuenta con los recursos humanos, los recursos económicos suficientes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Canalizarlo, transferirlo a otra institución. Incluso tecnológicos, ¿no? ¿Perdón? Tecnológicos también. Sí, claro, tiene que utilizar todos los recursos disponibles a su disposición para... ¿Qué pasa si el otro establecimiento no tiene espacio? Lo mismo, O sea, nadie está obligado a lo imposible. Sí, claro. Si es obviamente el que no tenga espacio, no sé, esa consecuencia de alguna negligencia que tenga, no sé, X cosa, entonces también serían responsables. ¿Alguna duda alguien hasta ahorita? ¿Nadie? Muy bien. Después, también les quiero hacer otra pregunta. Dentro de una institución privada, cuando una persona está ya ingresada ahí, que está llevando a cabo, no sé, determinado tratamiento, le surge una urgencia, pero la persona ya no tiene los recursos económicos para pagar esa urgencia, para pagar, no sé, a lo mejor una cirugía, ¿el hospital está obligado a prestarle el servicio de salud? No. ¿No? No. ¿Quién también no? ¿Alguien diga que sí? ¿Alguien que diga que sí? ¿No? Bueno, resulta que también hay otro amparo que tiene este número de tesis. La tesis, les digo, es como la especie de sentencia, o más bien dicho, como la síntesis de la sentencia, que refiere que una persona también estaba ingresada dentro de un hospital, estaba haciendo los pagos, resulta que en algún momento se quedó sin dinero, y entonces lo que solicitó fue a la institución de salud: oye, ¿sabes qué? Atiéndeme esta urgencia, porque de lo contrario a lo mejor no se me va a pasar determinada cosa. El hospital le dijo que el hospital privado le dijo que no, porque ya no tenía dinero para seguir pagando. Entonces lo que hizo esta persona que estaba ya ingresada fue que solicitó un amparo, o más bien dicho, interpuso un amparo, y resulta que los jueces le dijeron a la institución privada: atiéndele la urgencia, aun y cuando no tenga para pagar, atiéndele la urgencia. Ya por el dinero se pelean después, a final de cuentas. Después este es otro caso de un niño, un bebé. Bueno, más bien dicho, era más niño. Lo mismo, su mamá estaba asegurada. Obviamente, como su mamá estaba asegurada, él tenía derecho a la seguridad social dentro del IMSS. Y también lo mismo, en determinada urgencia o en determinada situación, el niño deja de ser derechohabiente, deja de ser asegurado por el IMSS, y lo mismo, surge otra urgencia, solicita el amparo, precisamente porque los del IMSS le negaron la prestación del servicio, y lo mismo, los jueces del amparo le dijeron: ¿sabes qué? IMSS, aún y cuando esta persona ya no sea asegurada, por ser una urgencia y además por ser niño, estás obligado a prestar el servicio de salud. Sí. Lo mismo, ya por el dinero se pelean después. Es que hay algo muy importante, ¿no? Que el derecho a la vida es un derecho tutelado por la Constitución y es primordial. Exactamente, y como bien lo dices tú, el derecho a la salud, el derecho a la vida, no puede ser puesto por encima de los intereses de pocos, digamos, por el estilo. Si bien es cierto que a lo mejor el IMSS tenga como requisito para ser atendido a una persona el estar asegurado o ser derechohabiente, cuando es en caso de urgencia se tiene que poner el derecho de la salud, el derecho de la vida, por encima de ese interés. ¿Una pregunta? Sí. Sí, dígame. En un hipotético, una persona está ingresada en un hospital, se quedó sin recurso y llega esta eventualidad en un hospital privado y tiene que pasar al quirófano, pero no hay cirujano en ese momento que lo pueda operar. La clínica está la institución, y le hablan al cirujano y dicen: no puedo ir. Ahí a lo mejor me gustaría preguntarle, digo, yo sé que es un caso hipotético, ¿no? La responsabilidad es para el médico que no puede ir, digamos, pero está hospitalizado por una cuestión de medicina interna y en ese momento, por una complicación, requiere un acto quirúrgico y no tenía un cirujano. El médico internista no tiene una capacitación para este tipo de intervenciones, y él es el médico. Y el quirúrgico dice: bueno, pues puedo ir si por anticipado me pagan. Se le pueden hablar a 50 cirujanos. Los cirujanos, es un hipotético, dicen:
lo mismo. Por anticipado quiero mis honorarios. Claro. ¿Puede hacer eso o están obligados y en el momento en que digan, es que le hablamos y no quiso venir? Mire, ahí sería importante que la institución hospitalaria le preguntara al paciente primero si tienen la posibilidad de cubrir esos honorarios. Supongamos que no tienen la posibilidad de cubrirlo, ¿no? Que a lo mejor el escenario, el peor escenario que pudiéramos pensar. En ese caso, si el médico no está de planta trabajando en la institución privada, no puede ser responsable, porque al final de cuentas, como bien lo dice usted, él tiene que preservar su trabajo, ¿no? O el producto de su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la institución hospitalaria? ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos el recurso humano para poderte atender. Lo mismo, buscamos la posibilidad de trasladarte a otra institución en donde sí te puedan atender. Ahora, no tienes los recursos necesarios, hay que ver qué hay alrededor donde te puedan atender. Por ejemplo, si está el IMSS más cerca que una institución pública de salud, entonces le tienen que hablar al IMSS para que el IMSS entonces lo atienda. Lo que platicábamos de hecho hace ratito. Si se dieron cuenta decía eso, ¿no? La otra institución no se puede negar. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Pero entonces sí, lo que tiene que hacer el hospital para no ser declarado responsable es procurar, primero como tal, estabilizarlo, ¿no? O sea, si existe la posibilidad, si no, rápido trasladarlo a donde sí lo puedan atender. Pero como tal, el médico especialista, le digo, si no está de planta trabajando aquí y si a lo mejor, no sé, no acudió ese día al hospital porque andaba tomando, no puede ser responsable. Pero si tenía que estar aquí y por alguna circunstancia injustificada no está, sí pudiera ser responsable. Yo considero que sí podría ser responsable. ¿Por qué? Porque su obligación era estar. ¿Alguna otra pregunta, alguien? ¿No? ¿Seguros? Ya casi terminamos. Okay. Bueno, y finalmente pues tenemos esta última tesis, este último amparo, que a mí la verdad me pareció bastante interesante. Yo creo que además de todos los anteriores, creo que es un poquito lógico saber que ante determinada urgencia los médicos tienen que actuar sí o sí, ¿no? Pero en este caso es muy relevante porque habla del cómo realmente los jueces, lo que les mencionaba, ponen por encima de los intereses de pocos el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho a la vida. Resulta que los hechos de este caso, como tal, era que en algún momento una persona fue diagnosticada de determinada enfermedad. No lo menciona como tal la tesis, pero bueno, determinada enfermedad. Y era asegurado del IMSS. Esta persona fue diagnosticada con esa enfermedad dentro del IMSS, acudió al área de farmacia para que le dieran los medicamentos por su tratamiento y resulta que el IMSS no tenía esos medicamentos. ¿Qué fue lo que hicieron dentro de la farmacia? Le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos los medicamentos disponibles aquí, los vas a tener que adquirir por tus propios medios, ¿no? Que creo que es generalmente lo que de repente ocurre mucho. Esta persona, efectivamente, era una urgencia también. Adquirió sus medicamentos por sus propios recursos y en algún momento, creo yo, que realmente, no sé si estaba enojado o realmente pensó más allá, que yo creo que la mayoría de nosotros, yo me incluyo la verdad, dijo, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar por algo que se supone que el IMSS me debe de otorgar? Se supone que yo estoy asegurado y yo por eso pago, o también paga el patrón y demás, ¿no? Entonces ellos me deben de pagar esos medicamentos. Fue al IMSS y les solicitó el reembolso de esos medicamentos. ¿Qué hizo el IMSS? Le dijo, no te los vamos a regresar porque pues ya los adquiriste tú, ¿no? Interpuso un amparo y resulta que los jueces del amparo le dijeron a los del IMSS, reembolsale los gastos que erogó esta persona por los medicamentos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú no tengas los medicamentos es responsabilidad tuya, IMSS. No es responsabilidad del asegurado o del derechohabiente. Entonces se supone que deberías de tener los medicamentos a tu disposición para otorgarlos, para otorgar tu servicio de salud. Entonces, obviamente, pues el IMSS estuvo obligado a reembolsar esos gastos.